Hola, como ya hemos visto hasta ahora, es muy importante comprender bien los fundamentos en los cuales se basa el software de fuentes abiertas. De ahí que los aspectos legales de open source, aunque muy incipientes todavía, cobran una importancia crítica tanto para los desarrolladores como para los usuarios. Volvemos a recalcar la característica fundamental del software libre y de fuentes abiertas que radica en que, sobre la base fundamental de que los usuarios tienen acceso al código fuente, las licencias correspondientes otorgan al usuario en general derechos en relación a las libertades de ejecución del software y de modificación del mismo para adaptarlo a sus necesidades, lo cual, sobre la base del estudio y conocimiento de su funcionamiento, le permite el mantenimiento preventivo, correctivo, adaptativo y la redistribución del software a otros usuarios, quienes a su vez pueden disponer del mismo acuerdo con sus necesidades. Por lo tanto, debemos destacar que es un error muy habitual, por cierto, pensar que el poder hacer lo que se quiera con el software de fuentes abiertas implica que éste no tiene licencias. Por eso, ponemos mucho hincapié en esta afirmación. Es necesario trabajar con una licencia aunque el software sea de fuentes abiertas, ya que normalmente todo software posee una licencia. El uso que puedes darle dependerá del tipo de la misma. Los tipos de licencias de software tienen un doble uso: asegurar los derechos de los usuarios, autorizaciones, y reservar y proteger los derechos de autor del titular. Las licencias de software libre y de fuentes abiertas hacen hincapié en el reconocimiento de derechos de los usuarios más que en la denegación de derechos. Aún así, es un terreno complejo en el que es posible un alto grado de precisión en la descripción pormenorizada de los derechos y condiciones de explotación, con el fin de combinar y compaginar diversos objetivos e intereses, no necesariamente convergentes, como son los siguientes: garantizar las condiciones básicas de uso, conocimiento, modificación y redistribución del software a otros usuarios; asegurar las condiciones puestas por los autores en cuanto a aspectos tales como la cita en los mismos, para reconocimiento público de la comunidad en las obras derivadas del mismo; procurar que los trabajos derivados también sean software libre; facultar la distribución del software por canales diferentes y tal vez con precios y condiciones diferentes. Aunque pudiera darse un número ilimitado de licencias, casi a gusto de cada autor, de hecho existe un conjunto de licencias bajo las cuales se distribuye habitualmente el software libre de fuentes abiertas, la lista con las licencias más comunes contiene a las clásicas o más populares, con siglas tan genéricas como GPL, LGPL, BSD, MPL, etc. y a otras tantas, hasta superar los 40 tipos diferentes de acuerdos con Open Source Initiative. Si bien la mayor parte de los productos o proyectos se concentran en un número reducido de licencias, por razones prácticas la mayoría de los proyectos utilizan un pequeño conjunto de 5 o 6, dado que por un lado muchos proyectos no quieren o no pueden dedicar recursos a diseñar una licencia propia. Por otro, saben que los usuarios prefieren tratar con una licencia ampliamente conocida que leerse y analizar licencias nuevas. Las licencias de software libre pueden dividirse en dos grandes familias. Por un lado, las licencias permisivas, que no imponen condiciones especiales en la segunda redistribución, solo especifican que el software se puede redistribuir o modificar sin imponer condiciones especiales, y esto permite, por ejemplo, que el software pueda redistribuirse con o sin modificaciones como software privativo. Las licencias BSD, modificada, MIT o Apache son de este tipo. Y por el otro, las licencias copyleft o robustas son las que imponen condiciones en caso de que se quiera redistribuir el software, forzando a que se siga cumpliendo las condiciones de la licencia después de la primera redistribución. Las licencias GPL y LGPL son de este tipo. Analicemos algunos ejemplos de licencias de software libre y software de fuentes abiertas, como vemos en la slide que tenéis detrás mía. Veamos, por ejemplo, las tres licencias más representativas: GPL, GNU, General Public Licenses, MIT Licenses y BSD modificada. De todas las licencias de software libre y de fuentes abiertas, la más utilizada en los productos y desarrollo de software libre y de fuentes abiertas es la licencia GPL, actualmente coexistiendo en paralelo sus dos versiones, la más usada, GPL 2.0 y la GPL 3.0. La licencia GPL es la licencia con copyleft fuerte, más conocida, redactada y promovida por la Free Software Foundation. Es la licencia más usada por los proyectos disponibles en SourceForge. Esta licencia otorga el reconocimiento de los derechos de los usuarios del software en cuestión, derecho de utilización del software de cualquier forma, con cualquier finalidad, de ejecución en cualquier plataforma, de ejecución simultánea en cuantas plataformas se desee, de ejecución en plataformas con tantos procesadores
procesadores, como se encuentren disponibles, de ejecución conjuntamente con cualquier otro software que se haya distribuido o no bajo licencia GPL. En segundo lugar, por asegurar la continuidad de la disponibilidad de código fuente y sus modificaciones, como software libre y de fuentes abiertas, protegiendo la intencionalidad original de los desarrolladores. En definitiva, la licencia GPL vela para que un tercero no impida al usuario el ejercicio de sus derechos. La MIT Licenses es una licencia que suele ser utilizada cuando el creador del software quiere que el código sea accesible para el mayor número de desarrolladores y trabajos derivados posibles, y no le importa dónde o cómo vaya a ser el futuro uso del código, ya que éste puede reescribirse bajo una licencia del tipo que sea, incluso privativa. Es por lo tanto una licencia de código abierto, open source, libre, free software y sin copyleft, es decir, es completamente permisiva y sin protección heredada. Técnicamente se trata de una licencia corta, sencilla y fácil de entender. A modo de curiosidad, la MIT License es la licencia de software elegida en su día por Satoshi Nakamoto para Bitcoin, la moneda virtual. La licencia BSD modificada permite realizar cualquier acción con el código cubierto por la licencia, incluso su redistribución ilimitada como software propietario, siempre que se mantenga la autoría y la renuncia de garantías originales. Es decir, no contiene ninguna garantía orientada a asegurar que los desarrollos derivados sigan siendo software libre y de fuentes abiertas. También cabe mencionar que el campo de licencias de software de fuentes abiertas es muy dinámico y, sin buscar más lejos, hace poco, en el año 2008, hace apenas 8 años, se ha puesto en funcionamiento licencia pública de la Unión Europea, sin perjuicio de otras licencias que garanticen los mismos derechos. La licencia EUPL otorga los derechos de reproducción, transformación, comunicación pública, distribución, sublicencia, alquiler y préstamo sobre el programa y sus obras derivadas, en forma de código fuente o binario. Asimismo, la EUPL otorga una breve licencia de patente para el uso del programa. Para finalizar, en esta lección, debemos comprender que el impacto del software de fuentes abiertas a nivel jurídico y práctico es muy importante. La posibilidad de usar software bajo una licencia software de fuentes abiertas y ejercer los derechos concedidos te permite descargar aplicaciones de Internet libremente y habitualmente de forma gratuita, realizar una instalación para probar y evaluar el software sin ningún compromiso, modificarlo para adaptarlo a tus necesidades o contratar a alguien que lo haga, integrarlo en tu negocio, en cuantos equipos necesites, actualizarlo, etc. Distribuirlo en el formato que elijas para que otros también puedan beneficiarse. Bien, muchas gracias.